Bienvenidos a este video de cálculo integral en el cual veremos la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, o también conocida como fórmula de evaluación, y algunos ejemplos. En primer lugar, recordemos lo que dice la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Si f minúscula es una función continua en el intervalo a, b, y para x en ese intervalo definimos g de x como la integral entre a y x de f minúscula de t, entonces g' de x es igual a f minúscula de x. Es decir, la derivada de g es f minúscula. Y según esto, entonces g es una antiderivada de f minúscula. Supongamos ahora que f mayúscula es cualquier otra antiderivada de f minúscula. Sabemos que la antiderivada más general de f minúscula es cualquier antiderivada más una constante. Por lo tanto, la diferencia entre dos antiderivadas debe ser una constante. En particular, g de x menos f mayúscula de x es igual a una constante para todo x entre a y b, o equivalentemente, pasando el término f mayúscula de x al lado derecho de la igualdad a sumar, g de x es igual a f mayúscula de x más c. Y esta última igualdad es válida para todo x en el intervalo a, b. En particular es válida cuando x es igual a b y también es válida cuando x es igual a a. Podemos entonces concluir que g de b menos g de a es igual a f mayúscula de b más c menos f mayúscula de a más c. Si eliminamos los corchetes que agrupan a los últimos dos términos bajo el signo menos, entonces g de b menos g de a es igual a f mayúscula de b más c menos f mayúscula de a menos c. Cancelamos la constante c que aparece sumada y restada y obtenemos f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Recordemos que evaluar g en un número x es simplemente reemplazar el límite superior de la integral entre a y x de f de t. Por lo tanto, g de b es la integral entre a y b de f de t y g de a es la integral entre a y a de f de t. Pero por las propiedades de la integral definida, la integral entre a y a es igual a 0. Así pues que g de b menos g de a es igual solo a g de b, o sea, a la integral entre a y b de f de t. Tenemos entonces dos igualdades en donde los lados izquierdos son iguales, por lo tanto los lados derechos también lo son. Es decir, la integral entre a y b de f minúscula de t es igual a f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en a. A este resultado se le conoce como la segunda parte del teorema fundamental del cálculo o fórmula de evaluación. Entonces su enunciado es el siguiente. Si f minúscula es continua en el intervalo a, b y f mayúscula es cualquier antiderivada de f minúscula, entonces la integral definida entre a y b de f minúscula es igual a f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en a. Como en la fórmula solo interviene una variable, que es la variable de integración, en realidad lo único que importa es que la variable de la función que aparece en el integrando sea la misma que la variable de integración. Por lo tanto, podemos enunciar el resultado con la variable z, la variable x o cualquier otra letra. Resolvamos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el área de la región delimitada superiormente por la gráfica de la función y igual a x2, inferiormente por el eje x y lateralmente por el eje y la recta vertical x igual a 1? Si llamamos a esta área a, ya sabemos que a es igual a la integral entre 0 y 1 de x2 de x. Este problema puede resolverse mediante sumas de Riemann, aproximando el área mediante rectángulos y luego haciendo que el número de rectángulos tienda al infinito. En esta ocasión no realizaremos tal procedimiento, sino que emplearemos la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, pues la función x al cuadrado es una función continua en todos los reales
y por lo tanto en particular en el intervalo 0,1. Sabemos que la antiderivada más general de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3 más c, donde c es una constante arbitraria. Como en el teorema no se exige una antiderivada en particular, podemos escoger la que queramos. Por simplicidad, escogeremos aquella en la cual c es igual a 0, o sea, f de x igual a x a la 3 sobre 3. La segunda parte del teorema fundamental del cálculo nos dice entonces que la integral entre 0 y 1 de x al cuadrado es f evaluada en el límite superior, que es 1, menos f evaluada en el límite inferior, que es 0. f de 1 es 1 a la 3 sobre 3 y f de 0 es 0. Por lo tanto, el resultado es 1/3. Usualmente se emplea una escritura más simplificada del procedimiento que acabamos de ver. Este consiste en igualar la integral definida a una antiderivada del integrando, en este caso x a la 3 sobre 3, y poner al lado derecho de esta antiderivada una línea vertical con superíndice el mismo límite superior de la integral y subíndice el límite inferior, queriendo decir que la integral se va a evaluar en estos índices. A continuación se evalúa la antiderivada en el límite superior y se resta la antiderivada evaluada en el límite inferior. Como ya habíamos visto, el resultado es 1/3. Calculemos ahora la integral entre 3 y 7 de la raíz cúbica de x a la 4 menos 5x al cuadrado sobre x al cubo. Lo primero que verificamos es que la función sea continua en el intervalo de integración. En este caso el numerador no tiene restricciones y el denominador es 0 solo cuando x es igual a 0, el cual es un número que no se encuentra entre 3 y 7. Por lo tanto, podemos concluir que el integrando es una función continua en el intervalo de integración. Así que puede emplearse la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Podemos escribir la fracción como la resta de dos fracciones con igual denominador x3. La primera de ellas con numerador raíz cúbica de x a la 4 y la segunda con numerador 5x a la 2. Por las propiedades de las integrales definidas podemos escribir la integral de una resta como la resta de dos integrales con los mismos límites de integración. Además, en la segunda integral es posible poner el factor 5, que es constante, por fuera de esta multiplicándola. Raíz cúbica de x a la 4 es igual a x a la 4/3. Y por las propiedades de las potencias, x a la 4/3 sobre x a la 3 es x elevado a la 4/3 menos 3, que es menos 5/3. Además, x a la 2 sobre x a la 3 es x elevado a la 2 menos 3, que es menos 1. Para emplear la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, escribimos antiderivadas de los integrandos y las evaluamos en los límites de integración. Una antiderivada de x a la menos 5/3 es x a la menos 5/3 más 1 sobre menos 5/3 más 1. Y una antiderivada de x a la menos 1 es logaritmo natural de valor absoluto de x, ambas evaluadas entre 3 y 7. Menos 5/3 más 1, que es la expresión que aparece en el exponente y el denominador de la primera antiderivada, es igual a menos 2/3. Y escribir menos 2/3 en el denominador de la primera antiderivada es lo mismo que escribir menos 3/2 como factor de esta. Además, x a la menos 2/3 en un numerador es lo mismo que x a la 2/3 en el denominador de la misma fracción. Podemos escribir x a la 2/3 como raíz cúbica de x a la 2 y entonces al evaluar la primera antiderivada en 7 obtenemos menos 3/2 que multiplica a 1 sobre la raíz cúbica de 7 a la 2. A esto le restamos la antiderivada evaluada en 3, o sea, menos 3/2 que multiplica a 1 sobre raíz cúbica de 3 a la 2. Con respecto a menos 5 logaritmo natural de valor absoluto de x, al evaluar en 7 obtenemos 5 logaritmo natural de 7 y al evaluar en 3, 5 logaritmo natural de 3. 7 al cuadrado es 49 y 3 al cuadrado es 9.
Además, el menos que precede el primero de los paréntesis cambia el signo de su interior. Y lo mismo sucede con el segundo paréntesis. Luego, el resultado de la integral es menos 3 medios por 1 sobre raíz cúbica de 49 más 3 medios por 1 sobre raíz cúbica de 9 menos 5 logaritmo natural de 7 más 5 logaritmo natural de 3. Finalmente, resolvamos la integral entre 0 y pi medios de la raíz cuadrada de 1 más seno de 2θ. Observemos que las imágenes de la función seno siempre están entre los valores menos 1 y 1, por lo tanto 1 más seno de 2θ será mayor o igual que 0, que se encuentra dentro del dominio de la función raíz cuadrada. De esta forma, el integrando es una función continua por ser la compuesta de funciones continuas. Así que podemos aplicar la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Empecemos empleando la identidad trigonométrica que dice que el seno de 2θ es igual a 2 veces el seno de θ por el coseno de θ. A continuación, nuevamente empleando identidades trigonométricas, reemplacemos el número 1 por seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ. Esto último con el fin que dentro de la raíz cuadrada nos quede la expresión seno cuadrado de θ más 2 veces seno de θ por coseno de θ más coseno cuadrado de θ, que al factorizar es igual a seno de θ más coseno de θ al cuadrado. Para valores de θ en el intervalo de integración, tanto seno de θ como coseno de θ son valores mayores o iguales que 0. Por lo tanto, su suma también lo es. Así que podemos afirmar que la raíz cuadrada de seno de θ más coseno de θ al cuadrado es igual simplemente a seno de θ más coseno de θ. Por las propiedades de las integrales definidas, podemos expresar la integral de una suma como la suma de dos integrales con los mismos límites de integración. Apliquemos entonces la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Una antiderivada de seno de θ es menos coseno de θ. Y una antiderivada de coseno de θ es seno de θ. Al evaluar menos coseno de θ en pi medios obtenemos menos coseno de pi medios y le restamos la misma antiderivada evaluada en 0, es decir, menos coseno de 0. Seno de θ evaluada en pi medios es seno de pi medios y le restamos seno de θ evaluada en 0, o sea, seno de 0. Los corchetes del primer término los podemos simplemente suprimir para obtener menos coseno de pi medios, mientras que para deshacernos de los corchetes del segundo término debemos tener presente que están precedidos por un signo menos, el cual cambia el signo del interior, obteniendo más coseno de 0. Coseno de pi medios es igual a 0, coseno de 0 es igual a 1, seno de pi medios es igual a 1 y seno de 0 es igual a 0. Luego, el resultado de la integral es 2. Hemos llegado al final de este video. Hasta pronto.